Entonces, nos quedamos viendo la vez pasada, ya ni me acuerdo que nos quedamos viendo. Hola, hola. Nos quedamos viendo justo lo de las listas, ¿no? Estábamos platicando sobre estructuras de datos, hablamos también de inducción estructural y pues íbamos a empezar el jueves a ver esta parte de lo que es el polimorfismo. A veces se nos olvida que justamente en COC estamos utilizando un enfoque funcional y pues justamente al tener un enfoque funcional necesitamos contar de alguna manera con polimorfismo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar checando ahorita. También, si nos da tiempo, que yo creo que sí, vamos a ver la parte de funciones de orden superior. No quiero profundizar mucho en eso porque es algo que muy probablemente ya hablaron de eso en otros cursos, ¿no? Entonces, nada más lo voy a repasar para que vean cómo funciona en COC, pero realmente no es nada muy nuevo, ¿no? Esto no lo he puesto en el repositorio, lo hice directamente en un script, pero en un ratito lo subo para que ahí lo tengan, ¿vale? Entonces, normalmente cuando hablamos de polimorfismo siempre viene a nuestra mente la orientación a objetos, ¿no? Esta idea de la herencia donde pues nosotros podemos hacer que una clase herede el comportamiento de otra y pues podemos tener funciones bueno, métodos en ese caso, que se comportan polimórficamente. Y casi siempre lo asociamos con eso porque pues en ICC nos enseñan polimorfismo, en estructuras de datos usamos polimorfismo y eternamente ahí está el polimorfismo acompañándonos, ¿no? Sin embargo, hay otra clase de polimorfismo que no tiene que ver mucho con la herencia, y que tienen que ver más que nada con los parámetros que le pasamos a las definiciones que estamos dando. A este polimorfismo se le conoce como polimorfismo paramétrico. Muy probablemente lo vieron en sus respectivos cursos de lenguajes. Y la idea del polimorfismo paramétrico es que nosotros podamos definir funciones que no dependan de un tipo particular, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de las listas y las estábamos definiendo como listas de booleanos o listas no sé, de naturales, pero estábamos definiendo las funciones en términos de esas listas, ¿no? Por ejemplo, si quiero calcular la longitud, pues recibo una lista de naturales, pues recibo una lista de booleanos, ¿no? Entonces estábamos haciendo funciones que no eran muy genéricas del todo, ¿no? Entonces el polimorfismo paramétrico nos permite hacer eso, ¿no? En vez de decir, mira, tengo una lista de naturales o tengo una lista de algo, pues nada más decimos, tengo una lista de un tipo. Y el tipo, pues ya se instancia cuando utilizo la lista, una lista en particular, ¿no? Entonces el polimorfismo paramétrico, pues justamente lo traen algunos lenguajes de programación y de alguna manera, aquí lo puse entre comillas, porque pues no es como la definición usual, ¿no? O sea, genérico es algo que se utiliza más en la programación orientada a objetos, en Java, es un concepto propio de Java, pero pues creo que se entiende más o menos por dónde va la idea. Nos va a permitir justo generar este tipo de funciones y algo que es muy importante es que las funciones o la manera en la que logramos hacer esto a lo que llamamos polimorfismo, pues se da en términos de las llamadas variables de tipo, que son variables comunes y corrientes, tienen un nombre, normalmente depende del lenguaje, las ponemos en mayúscula o en minúscula, pero estas variables en vez de tener un valor, por ejemplo un 1, un 2, un 3, lo que van a tener es un tipo, ¿no? Entonces yo puedo decir A tiene el tipo int, A tiene el tipo bool, ¿no? Y tenemos dos formas de manejar este polimorfismo con las variables de tipo. Lo podemos hacer explícitamente o implícitamente, ¿no? Ejemplos donde se utiliza el polimorfismo paramétrico explícito es en Java. Por ejemplo, ustedes cuando llevaron su curso de estructuras de datos, muy probablemente definieron una clase nodo para que pudieran hacer las listas ligadas y esos nodos en particular almacenaban o les decíamos, mira, yo quiero que tú definas un nodo con un tipo T, ¿no? O sea, no decíamos, tiene un tipo int, un tipo bool, no, sino que decíamos que tenía un tipo particular. Ya si después en Java yo decía, mira, quiero crear un nodo que almacene un entero, pues escribíamos eso tal cual. Decimos, mira, quiero un nodo de enteros que se llame n y que se construya
con el respectivo constructor de la clase, ¿no? Pero también diciéndole int, ¿no? Y ya dependiendo de las versiones de Java, podemos omitir esto o no, porque se puede inferir automáticamente. Pero estamos diciendo, quiero construir un nodo de enteros. Lo ponemos explícitamente. Y cuando tenemos polimorfismo implícito, sería, por ejemplo, el caso de Haskell, ¿no? En Haskell, nosotros no vamos a decir el tipo particular cuando ya creemos instancias. Por ejemplo, yo puedo definir una función take que tome un número entero, tome una lista de cualquier tipo, esto es lo que significa la A. En este caso, tanto la T del ejemplo de arriba como la A del ejemplo de abajo, estamos diciendo que son variables de tipo. Entonces estoy diciendo, la función take va a tomar un número, va a tomar una lista que tiene elementos de cualquier tipo, y termino justamente con una lista de elementos del mismo tipo. Es decir, al aplicar take, la lista no va a cambiar de tipo, sino que va a seguir siendo del mismo tipo. A lo mejor alguna modificación se le harán a los elementos y demás. En el caso de take no, pero en otras funciones pues sí puede pasar. Y ya que yo quiero usar take, pues por ejemplo, aquí me dice estoy esperando un entero, le paso un 5 o una lista de elementos A, ¿no? Entonces aquí pues ya le paso la lista 1, 2, 3. Nótese que aquí yo no le dije, le estoy dando una lista de enteros. Por ejemplo, aquí en el nodo forzosamente le dije que es de enteros, pero aquí no lo estoy haciendo. Entonces, este tipo de polimorfismo que tenemos es implícito porque automáticamente me dice, ok, me está pasando una lista y necesito verificar que los tipos sean A, pero antes necesito saber de qué tipo es A. Entonces, primero infiere el tipo de los elementos de la lista y ya después internamente concluye que la lista es una lista de enteros, ¿va? Eso lo hace implícitamente. ¿Va? Les digo, esto es algo que se da en el curso de lenguajes de programación. Espero que sí lo hayan visto y si no, pues aquí ya dimos el repaso, ¿no? De hecho, ahorita vamos a definir varios elementos implícita y explícitamente y vamos a ir viendo sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las llamadas listas polimórficas. Entonces, para poder definir lo que es una lista polimórfica, vamos a recordar primero que nada cómo estábamos construyendo nuestras listas, ¿no? Nosotros en las clases pasadas hicimos listas de naturales y listas de booleanos y ya definimos notaciones y demás, pero pues todavía nos están quedando un poquito cortas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la lista de booleanos decíamos, ah, pues mira, estoy definiendo un tipo que tiene dos constructores. Un constructor es la lista vacía de booleanos y otro constructor, pues es el cons de booleanos, ¿no? Que recibe como cabeza un booleano y como cola una lista. Hasta ahí, pues todo iba bastante bien, bastante bonito, perdón, y pues justamente necesitamos algo un poquito más general, ¿no? No podemos definir listas de un tipo porque nos van a restringir muchísimo y tendríamos que repetir todo otra vez, ¿no? La notación para la lista vacía, la notación para cons, la notación para poner elementos separados por punto y coma, lo tendríamos que estar repitiendo y repitiendo muchísimas veces, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis, pues es obvio que tenemos la necesidad de contar con un mecanismo de polimorfismo paramétrico que justamente nos permita definir, pues entre muchas otras cosas, listas sin tener que estar diciendo el tipo concreto de sus elementos, ya sea de manera explícita, como lo hicimos con los nodos, o de manera implícita, como lo hicimos con la función take. Entonces, Coq nos da una definición que nos permite hacer eso, y es justamente definir el tipo de dato, pero indicando que el tipo que vamos a definir recibe como argumento otro tipo. Entonces yo estoy diciendo, mira, quiero que definas el tipo inductivo list y cada que tú definas un elemento o quieras construir algo de este tipo, vas a depender, aquí viene un poquito más la noción de tipos dependientes, que espero que sí lleguemos a eso porque es un tema como importante de Coq, pero bueno, vas a depender aquí del tipo X, ¿no? Es decir, si tú quieres construir listas de naturales, pues le tienes que decir que es de tipo NAT. Si quieres que sea de booleanos, le tienes que decir que es de tipo bool, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto va a definir un tipo con dos cosas, un constructor nil para la lista vacía, ya no tenemos que diferenciar entre si es de bool o de NAT,
el operador o el constructor cons que va a recibir un elemento que es la cabeza y va a ser del tipo que le estoy especificando, y la cola que tiene que ser otra lista de elementos del mismo tipo, ¿no? Entonces defino esta lista y pues realmente lo que podemos hacer es ver a list como una función, ¿no? O sea, donde yo tomo algo de este tipo y al final me devuelve algo del tipo lista, ¿no? Entonces yo podría checar que el tipo de list, pues es una función que toma un tipo y me devuelve un tipo básicamente, ¿no? Ahí lo podemos ver de manera muy abstracta de esa forma, pero por supuesto es mucho más útil que lo veamos ya con tipos concretos, ¿no? Por ejemplo, si le paso NAT, entonces list recibe NAT y devuelve list de NAT. Si le paso bool, es list de bool y devuelve list de bool, ¿no? Entonces, algo que es un poquito feo, esto a lo mejor y les recuerda mucho a Haskell, ¿no? En Haskell que uno define algo muy parecido así, espero que no me equivoque con la sintaxis, pero uno puede decir, ah, pues mira, quiero definir el tipo lista, donde yo defino o recibo algo de tipo A, y entonces mi lista pues va a ser justamente, o va a ser la lista vacía, sería el nil, o va a ser la lista que tiene cabeza y cola, ¿no? Le definimos el constructor cons, hay que empezar con mayúscula. Decimos, mira, vas a tener una cabeza de tipo A y la cola pues tiene que ser otra cosa de listas de A, ¿no? Más o menos así, ahí salvo la sintaxis, así es como lo hacemos en Haskell, ¿no? Y me van a decir, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que aquí yo estoy aclarando que X es un tipo. En Haskell no le tengo que aclarar que la A es un tipo porque automáticamente detecta que esto es una variable de tipo, ¿no? Pero en Haskell yo puedo, por ejemplo, ya después construir listas de números, de listas de booleanos, de, no sé, de listas incluso, sin necesidad de estarle diciendo el tipo. Es decir, el polimorfismo de Haskell, como ya lo habíamos platicado, es, como se dice, implícito, ¿no? Pero aquí, Coq por default utiliza un polimorfismo explícito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada que yo construyo una lista, le tengo que decir de qué tipo es esa lista, porque si no se lo digo, el sistema de tipos de Coq pues va a fallar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar el constructor nil, le tengo que indicar de qué tipo es, porque así está definido. Entonces tengo que decir nil es una lista de naturales, ¿no? Entonces puedo checar o verificar que el tipo justamente de esa lista, pues es el que estamos diciendo. O por ejemplo, si quiero usar cons, antes de poder definir el elemento, por ejemplo, un 1, un 2, un 3, le tengo que decir de qué tipo es la lista. Entonces, este es un cons de tipo NAT y le estoy pasando la cabeza 3, que va a recibir como cola a la lista vacía, pero que esa lista vacía es de NAT. Y a lo mejor me van a decir, oye, esto está muy feo, ¿no? Porque pues ya estamos acostumbrados a que, por ejemplo, Haskell lo hace por nosotros, ¿no? O sea, no le tengo que decir, es una lista de naturales, es una lista de tal cosa. Porque aquí está explícitamente, estoy viendo el valor, ¿por qué no lo hace solito Coq? Bueno, sí lo puede hacer, ahorita vamos a ver cómo se hace, pero por default su polimorfismo es explícito. Y hay muchos lenguajes que funcionan así. Esto a lo mejor también da lugar a que pues no nos casemos con el comportamiento de un lenguaje, porque no por el hecho de que diseñen un lenguaje de alguna manera, todos los lenguajes del mismo paradigma van a comportarse igual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre hay que ver que el lenguaje o preguntarnos, ver la documentación y ver qué tipo de cosas nos da el lenguaje, no decir, ah, es funcional, entonces seguro esto es igual, ¿no? Nunca hay que suponer eso, ¿vale? Pero bueno, entonces, en resumen, hasta este punto, Coq utiliza polimorfismo paramétrico explícito, ¿va? Entonces, ya partiendo de que podemos definir funciones o tipos de datos polimórficos, pues ya podríamos definir funciones usando esos tipos, ¿no? Por ejemplo, podemos volver a definir nuestra función repeat. Si ustedes se acuerdan, en el tema pasado definíamos a repeat y decíamos, pues repeat va a tomar un elemento, va a tomar un número y entonces voy a construir una lista repitiendo ese número de veces el elemento. Por ejemplo, si yo le digo repeat 1, 2, me va a construir una lista con 2 veces el 1, ¿sale?
Pero ahora, pues dado que yo no estoy definiendo listas para un tipo en particular, sino que tenemos el polimorfismo, tenemos que ir cargando o arrastrando siempre con ese tipo, ¿no? Como que lo tenemos que ir propagando a lo largo de la construcción de la lista. Entonces, repeat ya no va a recibir solo el elemento y el número de veces que lo queremos repetir, sino que va a recibir también el tipo de la lista que vamos a construir. Entonces, en pocas palabras, repeat va a recibir el tipo, es decir, una variable de tipo, un elemento que justamente sea de ese tipo que estamos definiendo, que es x, el contador que nos va a decir cuántas veces repetir el elemento, y al final voy a terminar con una lista de este tipo, ¿no? Justo porque este es el elemento que voy a repetir. Entonces, ¿cómo defino esta función? Ah, pues mira, le hago un match al contador. Si me dice no quiero que repitas ninguna vez el elemento o ya acabe de repetirlo, pues devuelvo la lista vacía. Pero la lista vacía requiere un tipo, siempre requiere un tipo porque es polimorfismo explícito. Entonces, ¿cuál es el tipo? Ah, pues ya lo tengo aquí como argumento, entonces nada más devuelvo nil de ese tipo. Si por el contrario me pasan un número natural que tiene aquí su sucesor y tiene count, pues bueno, le tengo que ir quitando uno para que la recursión vaya funcionando, pero tengo que ir construyendo la lista con ese elemento. Entonces, construyo una lista, como le tengo que pasar un tipo, aquí le paso la x, le paso el elemento que quiero repetir y hago la recursión sobre repeat, ¿no? Le paso el tipo que estoy definiendo, le paso el elemento que quiero repetir y ahora en vez de pasarle todo el número natural que tengo, le quito un 1, ¿no? Hago count, count prima es el número anterior, el predecesor del número que tenemos ahorita, ¿va? Y entonces, ya partiendo de esta definición, pues podemos hacer algunas pruebas con la función repeat. Por ejemplo, si yo le digo, ok, quiero que hagas un repeat, en este caso con números naturales, quiero que repitas el 4 dos veces, pues evidentemente me va a devolver esta lista, donde tengo como cabeza al natural 4, como segundo elemento al natural 4, y pues ahí termino la definición. Entonces, concluyo con la lista vacía de naturales, ¿no? Entonces lo probamos, hacemos nuestro reflexivity, pues vemos que sí tiene, ¿no? Y tenemos en el caso de abajo, pues lo mismo, solo que ahora quiero repetir bueno, para empezar es un repeat con booleanos, quiero repetir el valor false una vez, entonces me construyo una lista de booleanos que tiene a false como cabeza y como cola tiene a la lista vacía de tipo booleano, ¿no? Entonces le hacemos su prueba, vemos que sí, y pues hasta ahí ya podríamos, incluso lo podríamos dejar así, lo podríamos manejar y todo sería tal vez un poco verboso porque hay que estar arrastrando los tipos, pero pues la verdad es que sí, pues en algunas ocasiones sí, sí, es un poco desesperante. Si escuchan ronquidos, es mi perro que está aquí. ¿Qué les decía? Ah, sí. Y estar cargando con el tipo, pues no es tan malo realmente, ¿no? Pero, pues muchos lenguajes dicen, bueno, vamos a darle ayuda al usuario para que pues no esté cargando con este tipo de cosas. Entonces, pues así como le hace Haskell con los algoritmos de inferencia de tipos, Coq también tiene esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de que yo no tenga que estarle diciendo, este es el nil de NAT, o este es el nil de las listas de naturales, qué sé yo, ¿no? Le podemos decir, quiero que lo infieras, ¿sale? Entonces, para poder inferir los tipos, pues podemos simplemente indicarle a la función los argumentos sin necesidad de decirle esto es de este tipo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahorita en la función repeat, a todo le pusimos un tipo, ¿no? O sea, dijimos, mira, quiero que devuelvas o que recibas un tipo X, es decir, una variable de tipo, quiero que recibas un elemento de ese tipo y quiero que recibas un contador o una variable count de tipo NAT, ¿no? Un parámetro, ¿no? Y pues podemos aprovechar la inferencia de tipos. Entonces aquí estoy definiendo la misma función, le puse aquí prima para que veamos que no es la misma, pero si se dan cuenta aquí le pasé los mismos tres parámetros sin especificar de qué tipo es cada cosa. Es decir, yo nunca le dije que X es un tipo, ni que X es de ese tipo, ni que count es un natural. Y la definición de la función, pues si nos damos cuenta, es tal cual la misma.
¿no? O sea, eso no cambia mucho. Entonces vamos a crearla, no nos dice nada, o sea, la sintaxis de Coq no nos da la restricción de que los argumentos siempre tienen que tener un tipo y funciona. Pero vamos a checar ahora los tipos de repeat prima para ver qué tiene. Entonces aquí ya me está diciendo, mira, repeat prima tiene este tipo, ¿no? Me dice, para toda x, donde x es un tipo, tu función repeat va a recibir algo de ese tipo x, va a recibir un natural y nos va a devolver la lista de x. Y si vemos nuestro repeat anterior, pues tiene exactamente el mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Pues que el algoritmo de inferencia de tipos de Coq, pues sí funciona, ¿no? O sea, sí tiene un algoritmo de inferencia. Entonces eso nos da pie a decir, pues tal vez puedo definir funciones con polimorfismo implícito porque Coq cuenta con un algoritmo de inferencia de tipos, ¿no? Aquí estoy suponiendo que todo el mundo sabe qué es inferencia de tipos, pero si alguien no se acuerda o algo, me avisan, ¿vale? Eh, Eso también se ve en lenguajes. Entonces, ok, pues a lo mejor, dado que aquí tenemos inferencia de tipos, pues a lo mejor no es necesario estar arrastrando con la variable de tipo en cada caso. Entonces, aquí vemos lo que se conoce como síntesis de argumentos de tipo, o argumentos tipo también lo traducimos a veces así, ¿no? ¿A qué se refiere con argumentos tipo? Pues porque justamente aquí los constructores reciben un argumento que es el tipo. Y eso pues como que está medio extraño, ¿no? Entonces, en todo lo que hemos estado haciendo en esta clase, hemos estado colocando la X, siempre. E incluso es redundante, ¿no? O sea, si yo ya dije que voy a trabajar o voy a devolver una lista de X, pues sí es muy redundante decir el nil de ese tipo, el cons de ese tipo. Digo, solo lo pusimos 2 veces, pero sí es un poquito raro. Entonces, pues realmente si todo va a tener el mismo tipo, pues ¿para qué lo estoy poniendo? ¿No? Entonces, una primera o un primer acercamiento al polimorfismo implícito es que en vez de poner ese tipo, que yo ya sé que se va a repetir, utilizar el guión bajo. Si se acuerdan de las variables anónimas que vimos hace algunos ayeres, pues también podemos usarlas en este caso para omitir los tipos, ¿no? Entonces vamos a volver a definir nuestra función repeat, pero ahora, además de que no le vamos a poner los tipos a los argumentos, vamos a colocar un guión bajo donde va el tipo, ¿no? Dado que siempre es el mismo. Entonces aquí automáticamente Coq dice, ok, pues me estás poniendo guión bajo, eso significa que todos los lugares donde haya un guión bajo, pues estamos haciendo referencia exactamente al mismo tipo. Entonces vamos a definirla para que no choque con las definiciones anteriores, pues le estamos poniendo doble prima, ¿no? Entonces ahora sí, dado que ya definimos esto, pues ya no tendríamos que estar, o sea, el funcionamiento es el mismo, ¿no? Todavía le tenemos que estar escribiendo el NAT, pero ya es un primer acercamiento a no hacerlo. Y a lo mejor aquí, de hecho, yo también pasé por eso cuando lo vi la primera vez, y supongo que algunos de ustedes han de estar pasando por lo mismo, pues como que esto no tiene mucho sentido. Si se dan cuenta, lo único que cambiamos es que en vez de escribir X, estamos escribiendo guión bajo. No nos ha dado ningún beneficio. A lo mejor no tengo que poner el tipo explícitamente, pero sigo escribiendo el guión bajo, ¿no? Pero realmente sí sirve, ¿no? En un principio pareciera que no es del todo útil. En las definiciones no nos dio ninguna ventaja, pero ya que lo utilizamos, ahí sí ya tiene utilidad. ¿Por qué? Porque cada que Coq encuentra un guión bajo, está aplicando el algoritmo de diferencia de tipos. Por ejemplo, vamos a definir que yo construyo la lista que tiene al 1, al 2 y al 3, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer poniendo tal cual, mira, quiero el tipo NAT, el tipo NAT, el tipo NAT, y aquí le pongo NAT 80,000 veces, ¿no? Entonces esto es como lo haríamos usando polimorfismo explícito, funciona bastante bien. Si yo checo el tipo de la lista 1, 2, 3, pues me dice es una lista de naturales, que digo aquí pues está medio innecesario checar el tipo de la lista porque pues le estoy pasando aquí tal cual siempre el NAT, ¿no? Entonces hasta ahí es como lo haríamos normalmente. Pero ahora que ya tenemos el guión bajo, ok, ya no tengo que escribir NAT, podría usar guiones bajos. Entonces cada que yo uso un guión bajo, lo que le estoy diciendo a Coq es, ok, mira, aquí tiene que haber un tipo, ¿no?
no sé qué tipo es, necesito que tu algoritmo de inferencia me lo dé. Entonces, si se dan cuenta, estoy construyendo la misma lista. A lo mejor y sí, todavía tengo que poner el guión bajo, pero ya no tengo que aclarar que es de naturales. Le estoy diciendo a Coq, oye, usa el algoritmo de inferencia. Entonces yo defino la lista y le pido ahora que me diga su tipo y automáticamente me dijo, esto es una lista de naturales. ¿Cómo lo hace? Pues espero que hayan visto algún algoritmo de inferencia. Justamente está generando restricciones a partir de lo que tenemos, ¿no? O sea, si tú tienes una lista de naturales, ¿qué sabes de esa lista? Ah, pues que está construida con naturales. Digo, lo estoy diciendo de manera muy resumida, pero pues el algoritmo de inferencia está haciendo todo el trabajo, ¿no? Y lo hace, en este caso, pues lo hace de manera bastante rápida, ¿no? Entonces, ok, ya nos estamos deshaciendo poco a poquito ¿cómo se llama? Del polimorfismo explícito, pero todavía es muy verboso, ¿no? O sea, cuando ustedes ponen un guión bajo en Haskell, cuando ponen un guión bajo en Python, en Racket, pues no, ¿no? O sea, dejamos que lo haga siempre por nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos para deshacernos de esto? Pues ya podemos ver ahora sí lo que son los argumentos implícitos, ¿no? Entonces, no queremos estar poniendo el tipo y no queremos estar poniendo guión bajo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es utilizar la primitiva que se conoce como arguments. Entonces, arguments lo que va a hacer es decir, mira, ok, tú ya definiste un tipo o una función, lo que tú quieras, esa función siempre, siempre, siempre va a venir acompañada de una variable de tipo. Entonces yo digo, mira, arguments de nil va a recibir siempre una variable de tipos X. Entonces ya no la tienes que escribir porque ya estamos diciendo que va a tener siempre ese argumento. Const también, ahí va a estar, la definición me pide que lo ponga, pero ya que yo use la función, no es necesario que lo ponga. Lo mismo con repeat. Entonces vamos a cargar los tres arguments para que cada que utilicemos el constructor no sea necesario estar poniendo la variable de tipo. Entonces, por ejemplo, vuelvo a construir la lista, en este caso la biprima, y ya le estoy poniendo sus respectivos valores sin necesidad de decir conses de tipo nat, no le estoy poniendo guión bajo, y todo lo hace automáticamente. Incluso si le hacemos un check a esta lista, pues me tiene que decir list de nat, porque sí, el comportamiento es el mismo. Lo único que estoy haciendo es ayudándole a Coq a que su sintaxis sea un poquito menos verbosa, ¿no? E incluso podemos hacer lo mismo ya definiendo las funciones. O sea, yo aquí ya le dije a repeat que tiene que recibir este argumento, y si se dan cuenta, los argumentos los estamos poniendo con llaves. Para Coq, cuando ponemos algo delimitado entre llaves, eso significa que vamos a hacer de alguna manera polimorfismo implícito. Entonces, por ejemplo, puedo volver a definir mi función repeat diciéndole, mira, aquí vas a recibir una variable de tipo, pero dense cuenta que a diferencia de las otras definiciones, por ejemplo aquí, sí le pusimos la variable de tipo, pero la delimitamos con paréntesis, ¿no? Incluso en la primera versión. Yo creo que solo hicimos una versión, ¿verdad? Ah, no, aquí. No le puse paréntesis ni nada porque los omitimos, queríamos que lo usara el algoritmo, pero aquí le estamos poniendo llaves explícitamente al tipo. Entonces, de esta manera, Coq dice, ah, lo que pasa es que esta variable quiere que sea implícita. Entonces, de alguna manera aplica esto de manera por default, ¿no? O sea, ya no me va a estar pidiendo el tipo. Entonces, yo puedo definir ya la función sin pasarle un tipo a nil, y sin pasarle un tipo a cons. Todo lo demás se queda igualito, ¿no? Entonces, si yo lo defino, ya me carga la función. Entonces, pues ya nos deshicimos por fin del polimorfismo explícito. Digo, aquí pues sí, todavía le tuvimos que indicar que X es un tipo, pero ya lo estamos haciendo implícitamente. Y entonces, a lo mejor, partiéndome de esto, pues analizando la definición de listas que estábamos definiendo, que por aquí debe de estar, aquí está, pues uno diría, ah, pues entonces puedo hacerlo desde la definición. ¿Para qué le tengo que decir que X es polimórfica ya que voy a usar la función? ¿No? O sea, aquí en vez de pasarle el tipo entre paréntesis, ¿por qué no se lo paso entre llaves? Vamos a ver qué pasa. Eso nos va a traer una pequeña desventaja. Bajo algunos problemas sí me convendría hacer esto, pero trae más problemas que beneficios, ¿no? O sea, yo puedo definir la función así. Vamos a definir un tipo
lista biprima, y si se dan cuenta todo lo demás es igual. Entonces aquí por default le estoy diciendo, tú puedes definir listas siempre, siempre, siempre usando polimorfismo implícito para que Coq automáticamente deduzca el tipo. El problema es que no me va a decir de qué tipo son los elementos, sino que siempre, siempre, siempre va a concluir que su tipo es list, ¿no? Entonces vamos a cargarlo para que veamos qué pasa. Se define el tipo, no me pasa nada. Y entonces yo podría construir una lista de esta forma, sin necesidad de decir arguments, sin necesidad de ir cargando el tipo siempre que defino una función, porque lo va a hacer automático. Pero ¿qué pasa? Vamos a checar el tipo de esta lista. Me está diciendo que su tipo es list prima. Y digo, está bien, ¿no? O sea, me está diciendo que es una lista, pero bajo algunos problemas yo quisiera saber de qué tipo es esa lista. O sea, quiero saber si está guardando enteros, naturales, no sé, ¿no? Va a depender mucho de lo que estemos haciendo. Entonces, va a depender mucho del problema que estén resolviendo, si eso les es útil o no. A mí en lo particular, en muchos trabajos que he visto, pues nadie o casi siempre nos es útil saber el tipo de los elementos, ¿no? Es muy raro ver un proyecto donde no se aproveche esa información, pero si no van a estar usando los tipos o por alguna razón no les interesa mucho saber el tipo de los elementos de la lista, pues es una opción, ¿no? Digo, aquí lo estamos haciendo con listas, pero también depende de la estructura. A lo mejor pueden definir árboles o, no sé, tablas hash, qué sé yo, alguna estructura donde no les interese mucho el tipo del elemento y pues eso les es suficiente, ¿no? O a lo mejor están usando en vez de listas heterogéneas, listas, no, más bien, sí, en vez de listas homogéneas, heterogéneas o algo así, y les conviene. Pero, como les digo, casi siempre necesitamos saber el tipo, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho del problema que estemos resolviendo. Pero bueno, entonces nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra versión original porque nos interesa mucho saber siempre los tipos de los elementos. Entonces nos vamos a quedar con esa definición, pero vamos a redefinir las funciones que ya hemos hecho para las listas de naturales y creo que también para las de booleanos los hicimos y lo vamos a hacer con polimorfismo implícito para que ya se queden esas definiciones por siempre, ¿no? Entonces, a partir de este punto, todo lo que hagamos con listas va a depender de esta definición. De hecho, el semanal que les dejamos el viernes tiene listas polimórficas, ¿no? Entonces, vamos a redefinir otra vez la concatenación. Le decimos que va a recibir un tipo que va a ser polimórfico, entonces no es necesario que se lo estemos pasando. Va a recibir dos listas de tipo X y me va a devolver una lista de tipo X, ¿no? Porque la concatenación pues pega todo. Entonces, esta definición ya la vimos varias veces, creo que ya nos requiere explicación, más que notar que no le estamos pasando el tipo, ¿no? Lo mismo para la reversa, va a recibir un tipo, entonces la reversa de una lista con elementos de tipo X, pues me genera otra vez una lista con elementos de ese tipo, la longitud también, ¿no? Todas estas funciones ya las habíamos hecho, y entonces pues podemos hacer algunos ejemplos donde, pues por ejemplo, esta es la reversa de una lista, no le tengo que indicar los tipos, funciona todo bastante bien. Este es otro ejemplo de la reversa. Voy a hacer esto más rápido porque pues todos esos casos ya los vimos. Bueno, algo que también es importante. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda. Estamos usando polimorfismo implícito, ya podemos definir funciones, entonces hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, traumas, comentarios? Vale, perfecto. Entonces, considero el silencio siempre como todo bien. Entonces, va a haber situaciones donde yo de alguna manera necesito retomar. Si hay dudas. Dime, Brony. Sobre arguments. ¿Qué pasó con arguments? Ujú. De alguna manera, o sea, lo que le estamos diciendo a arguments es que siempre, por ejemplo, si tú escribes nil,
sabemos que siempre implícitamente tiene que tener un tipo X, ¿vale? O sea, no le estamos diciendo un valor, estamos diciendo un tipo. Las variables de tipo siempre las escribimos en mayúscula. Entonces, lo que le estamos diciendo con arguments es que siempre, cada que el usuario escriba un tipo, tiene que tener ahí el valor, o sea, que no hay que ponerlo. Se podría usar algo tipo arguments not. Me parece que no, porque aquí tenemos que pasar siempre el tipo, pero te confirmo eso. La verdad no me acuerdo muy bien. Lo checo al ratito y te aviso, ¿va? Pero bueno, a lo mejor y sí se puede. Al ratito lo checo. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí. Digo, en general siempre queremos evitar estar poniendo el tipo, pero también va a haber ocasiones donde pues no pueda, o el algoritmo de inferencia se quede corto. Siempre cuando queremos usar la inferencia de tipos, queremos, pues, de alguna manera el algoritmo de inferencia de tipos necesita información para poder inferir el tipo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero inferir el tipo de una suma, pues en la suma yo ya sé que tiene un lado izquierdo, un lado derecho, y que tengo un operador específico, y con eso tiene información suficiente para darnos el tipo. Pero hay algunos constructores de los lenguajes de programación para los cuales no podríamos saber el tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero definir mi propio nil, ¿no? Que quiero que esté asociado con el nil que acabamos de definir. Esto evidentemente va a fallar, ¿no? O sea, si yo pongo definition de my nil igual a nil, va a fallar. Pero antes de ver que sí falla, ahorita les explico qué significa fail, hay que razonar un poquito esto. ¿Por qué fallaría nil, no? Nos vamos a ponernos más o menos en el lugar del algoritmo de inferencia. En inferencia de tipos siempre necesitamos como tres pasos, ¿no? Es número uno, hay que detectar todas las expresiones que conforman a lo que queremos analizar. Entonces, en NIL solo tenemos una expresión, no hay mucho que hacer. Número dos, hay que detectar las restricciones que me da esta expresión. ¿Qué restricciones puedo saber de NIL? Pues de nil no puedo decir que es de tipo number, bueno, de tipo nat. No puedo decir que es de tipo list de nat, porque pues no tengo elementos suficientes para saberlo. No sé si es una lista de booleanos, no sé si, o sea, no tengo nada de información. Sé que es una lista, pero no hay nada en la expresión que me ayude a saber de qué tipo es la lista. Entonces aquí es donde truena el algoritmo de inferencia de tipos. No me está generando ninguna restricción. Lo único que me diría a lo mejor es una lista de X, ¿no? Donde X es una variable tipo. Y entonces al momento de llegar, si ustedes se acuerdan, después de hacer ¿cómo se llama? La detección de restricciones, va la parte de la unificación de tipos. Cuando yo intente hacer la unificación, lo único que tengo es que nil es una lista de tipo X, pero no hay más información. Es muy, muy poca la información y entonces el algoritmo de inferencia concluye pues, que nil es una lista de X, no me resolvió la variable de tipo. Entonces, justamente ocurre por el polimorfismo implícito. Si yo le dijera nil de nat, pues automáticamente sabría que my_nil pues, va a ser de tipo lista de nat, pero pues no, la verdad es que no tenemos mucha información. Entonces, justamente, recordemos que los algoritmos de inferencia funcionan por medio de restricciones para ayudar a obtener el tipo más general. Y en este caso no tenemos ninguna restricción que nos ayude. Entonces, pues en estos casos donde los algoritmos de inferencia se queden cortos, normalmente los lenguajes de programación nos permiten darle ayuda al algoritmo de inferencia. Por ejemplo, en Haskell e incluso ahorita en Coq, podemos omitir el tipo de los argumentos, como lo hicimos en esta versión de repeat, ¿no? Pero si por alguna razón no puedo obtener el tipo de repeat, pues lo más idóneo es que le digamos el tipo de los argumentos, que es lo que estábamos haciendo originalmente. En Haskell, por ejemplo, también puedo llamar a la función sin decirle el tipo de los argumentos, pero si yo le quiero ayudar de alguna manera al algoritmo de inferencia, que es como de alguna manera pasarle una restricción adicional, lo puedo hacer, ¿sale? Entonces vamos a comprobar que en efecto esto falla. Cuando uno le pone fail antes a algo, le está diciendo a Coq, quiero que verifiques que esto en efecto falla, ¿no? Y entonces nos dice que sí, ¿no? Entonces aquí
Nos dice, en efecto, este comando falla con este mensaje, ¿no? Y ya nos da una explicación de por qué falla. Entonces, ¿cómo le hago para que sí lo pueda hacer? Pues hay que darle un poquito de ayuda al algoritmo de inferencia. Entonces, vamos a definir MyNill diciéndole, pues es una lista de naturales y quiero que la asocies con nil. Entonces, el algoritmo de inferencia, ahora sí, ya me dice que MyNill es una lista de naturales. Esa es una forma. La otra es que aquí le estoy diciendo el tipo de MyNill. La otra forma es al revés. Quiero que infieras el tipo a partir del valor. Entonces lo que podemos hacer es utilizar el operador de arroba. ¿Qué significa el operador de arroba? Si algo está definido de manera implícita, le estamos diciendo, en este caso particular, te voy a usar de manera explícita. Entonces MyNill se define con el constructor nil. Dado que tiene aquí el arroba, pues le podemos poner el nat. Si yo aquí le pusiera el nat automáticamente, también tronaría, porque dado que le pusimos el arguments, pues ya sabe que tiene que resubir un elemento. Entonces me diría, estás poniendo más de un argumento, ¿sale? Pero aquí, como le pusimos el arroba, me dice, ok, no utilices el argumento que le pusimos arguments y hazlo todo automáticamente, ¿vale? Entonces esta es otra forma de ayudar al algoritmo de inferencia de tipos. Entonces me dirían, oye, pero entonces, ¿qué significa nil? Pues vamos a ver su tipo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo pongo arroba nil, me dice que este es su tipo. Y si pongo el nil solito, pues me dice que no sabe de qué tipo es la X, ¿no? Y si lo pongo arriba, pues ahí déjenme otra vez. Lo comparamos. Aquí ya está diciendo es un tipo y me vas a devolver una lista del tipo X. Y si lo pongo de la otra forma, me dice solo sé que recibes X, pero no sé realmente qué recibes, ¿no? Es un poquito distinta la noción. Entonces, en resumen, aquí es para forzar lo que sea explícito y aquí es para ayudarle al algoritmo de inferencia de tipos. ¿Vale? Bueno, en los dos le ayudamos, pero son distintas formas de hacerlo. ¿Va? Entonces, eso es en general el polimorfismo, dado que ahora ya entendimos estos conceptos, pues volvemos a ponerle las notaciones que ya hemos visto a nuestras listas y entonces ya podemos, por ejemplo, decir, mira, esta es una lista con números del 1, 2 y 3, quiero que cheques el tipo y solito me dice que es de tipo NAT. Y a lo mejor me dicen, esto es un relajo, esto lo puedo hacer muy fácil en otros lenguajes, y sí, la verdad es que sí, pero acordémonos que en Coq muchas veces vamos haciendo todo un poquito de manera artesanal, o sea, por ejemplo, los naturales no los vimos con otro lenguaje, ¿no? En otros lenguajes yo llego y digo, ah, miren, así se pone el 1, así se pone el 3. Pero no, aquí hicimos sucesores, definimos el 0, para las listas las estamos haciendo igual desde cero. Entonces, en Coca hacemos casi todo artesanal, porque de alguna manera tenemos que entender la estructura de lo que estamos modelando y a partir de ahí definir ya propiedades. Eso es uno de los principales retos a veces en la verificación formal, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo tengo un concepto muy bien definido, muy claro, pero ¿cómo le hago para plasmarlo en un lenguaje? Digo, no es, a veces pensamos que los lenguajes formales son como estos que empezamos a poner simbolitos y demás a mano, pero un lenguaje de esta forma también es formal. Entonces, ¿cómo le hacemos para formalizarlo en Coq? A veces eso nos puede llevar a perder así semanas, ¿no? Entonces, es importante que quede muy claro esto y este fue el objetivo de ver este tema, ¿no? Y entonces, si ya tenemos polimorfismo, pues entonces ya podemos definir funciones mucho más generales. Y en particular una de esas funciones más generales o ese comportamiento nos da pie a hablar de lo que son las funciones de orden superior. En todo lenguaje funcional, o en casi todo lenguaje que se jacte de ser funcional, tenemos que tener este tipo de funciones. Si no hay, sí ya pierde todo el sentido que digamos que es funcional. ¿Por qué? Porque pues, las funciones son un poquito más, de alguna manera, poderosas que en otros lenguajes. Digo, hoy en día todo el mundo se está robando estas funciones, pero lo bonito es que podemos hacer más cosas en este tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de funciones de orden superior, es porque las funciones del lenguaje actúan como ciudadanos de primera clase, ¿no? Es cuando decimos first class
functions. Ya lo habíamos visto cuando dimos la introducción a Coq. Por ahí había un meme de una persona de primera clase. ¿Y qué quiere decir que tengamos estas funciones? Pues recordemos que es justamente pues que podemos definir funciones que reciban otras funciones, que devuelvan otras funciones o incluso podemos crear estructuras de datos que guarden funciones, ¿no? Dicho de otra forma, todo lo que podemos hacer con números, con booleanos, con caracteres, con flotantes, con lo que sea, lo podemos hacer también con las funciones, ¿sale? Entonces, como ejemplos introductorios, por ejemplo, tenemos la función que se llama do it three times, que básicamente lo que hace es aplicar 3 veces una función. Esta función va a recibir un tipo, lo va a manejar de manera implícita, va a recibir una función que va de ese tipo al mismo tipo, es decir, es de alguna manera cerrada porque siempre me deja en el mismo tipo, va a recibir un elemento de ese tipo y entonces este es el elemento al que le vamos a aplicar 3 veces la función. Entonces le aplico una vez la función a este elemento, me devuelve algo de tipo X, le vuelvo a aplicar la función y le vuelvo a aplicar la función, ¿no? No tiene mucho chiste, pero si se dan cuenta, recibimos una función como argumento. Y la manera en la que le decimos a Coq que algún argumento de la definición es una lista, perdón, una función, es poniendo pues, la notación flecha que usamos casi en todos los lenguajes, ¿no? Es una función de X a X. Y entonces podemos verificar que el tipo de esta función, nótese que le estamos poniendo el arroba porque queremos saber su tipo explícito, va a ser ¿no? Que sería creo que ahí presioné otro, ahí, que va a ser justamente este tipo, déjenme otra vez ejecuto para que salga acá, ahí está, ¿no? Es una función que va a recibir una función de x a x, donde x es un tipo, recibe otro elemento de tipo x y devuelve x. Entonces, ¿cómo puedo usar esta función? Pues para probarla vamos a ayudarnos a definir una función que le quite 2 a un natural, nada más para probar la otra función, y entonces que vaya restando de 2 en 2, ¿no? Entonces recibe un natural y lo que hace es restarle 2 veces un número a la n. Entonces si yo lo ejecuto, ya defino esta función y para probar do it three times le pasamos esta función. La función do it three times pide un tipo, ¿no? Y pide que la función que me pasen sea de este tipo a este tipo. Entonces estoy cumpliendo con la especificación de la función porque -to recibe un natural y devuelve un natural. Entonces hasta aquí estoy cumpliendo con esta definición. Y luego me dice, pásame algo del mismo tipo. Entonces le paso un 9, que pues es un natural. Entonces si yo a 9 le voy restando de 2 en 2, pues voy terminando con 3, ¿no? Porque estoy restándole 2 3 veces, entonces 9 menos 6, pues es justamente 3, ¿no? Entonces si yo lo pruebo, pues ya me dice que pues eso está bien. E incluso lo puedo hacer con otros tipos de datos, por ejemplo, a do it three times le puedo pasar la negación, quiero que niegue 3 veces el valor de true, entonces la primera vez lo niega, me queda false, lo vuelve a negar, me queda true, lo vuelve a negar y me queda false, ¿no? Entonces aquí estoy usando funciones que reciben otras funciones como argumento. Entonces, si tengo funciones que reciben funciones, esto quiere decir que yo constantemente voy a estar pasando funciones. Y a lo mejor a veces son funciones tan simples, por ejemplo, la de -to, la verdad es que es muy simple, que jamás voy a volver a usar ese nombre. Entonces, casi siempre cuando tenemos funciones de orden superior, el lenguaje tiene algún mecanismo para definir funciones anónimas, que es algo que conocemos como lambdas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mandar a llamar a do it three times con una lambda. ¿Cómo especificamos lambdas en Coq? Pues vamos a utilizar la primitiva fun. Entonces, por ejemplo, aquí estoy definiendo una lambda que recibe un argumento n y me devuelve n por n. Y entonces, cuando usamos lambdas, nótese que no estamos diciendo el tipo de lo que recibe la función, no estamos diciendo que devuelve, no le estamos dando un nombre porque justamente son anónimas. Entonces, antes de poder usar la función, Coq hace primero la inferencia de tipos. Entonces, hace la inferencia de tipos sobre esta expresión para poder inferir el tipo de la función. Entonces, como yo estoy esperando algo que reciba algo del mismo tipo y devuelva ese tipo, pues aquí vemos, o sea, nosotros la vemos y luego vemos que es una función
en nuestra mente de NAT a NAT. Entonces sí está cumpliendo con lo que nos dice la especificación, ¿no? Entonces, si yo le aplico 3 veces esta función al 2, que es básicamente ir elevando al cuadrado, pues obtengo el 256, ¿no? Entonces, si hacemos el ejemplo y lo demostramos, pues vemos que sí se cumple, ¿sale? Y pues hasta aquí lo voy a dejar. Lo que seguiría sería definir otra vez nuestras listas y platicar un poquito sobre la implementación de map y de filter y de default R, ¿no? Pero pues esto ya lo vemos mañana con más calmita, ¿sale? Ah, perdón, se me está yendo la voz. No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Vale, perfecto. Entonces, hasta aquí lo dejamos y continuamos mañana. ¿Sale? Cualquier cosa, pues ahí nos escriben y ahí nos vemos mañana. ¿Sale? Cuídense mucho.